Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de un muy mal día que ocurrió con la caída terrible de Internet, de la nube de Amazon. ¿Qué pasó? Vamos a analizarlo, vamos a contarles el diagnóstico post-mortem y por qué el mundo parece ser tan frágil todavía. Vamos a hablar de un material maravilloso, difícil de pronunciar, pero muy útil, la perovskita. Se van a enterar de un montón de cosas. Vamos a hablar de la escasez del agua y de qué tiene que ver eso con el MOF. Ya les diremos qué es eso. Y vamos a hablar de nuevas rutas de Uber y Nuro y el nuevo rumbo del transporte inteligente. Además, desde luego, de todo lo que está pasando sobre la inteligencia artificial y todas las demás tecnologías que están dictando el nuevo rumbo de este mundo. Así que, pues, ¿qué más les digo? No se pueden perder este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí está todo dispuesto sobre la mesa y pues estamos muy contentos de iniciar un nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Ya dijimos cuál es el menú y pues no me queda más que presentar a los que hacemos, quizá debería decir, posible este podcast que ya desde hace bastantes episodios, si no me equivoco, hoy estaremos hablando del número 184 de Tecnófagos. Qué barbaridad, cómo vuela el tiempo cuando te lo estás pasando bien. Y pues nos la pasamos bien gracias a la gente que hace posible este podcast. Muchísimas gracias a Dianita Álvarez, obviamente al señor Mario Terrés, que en esta ocasión pues lo dejamos descansar porque como aquí todo el mundo toma vacaciones a diestra y siniestra, dijimos pues que hay que se vaya de vacaciones el señor Mario Terrés. Y bueno, me van a regañar por andar criticando tanto a la gente. Obviamente, muchísimas gracias a Nayansi Romero, que ella sí no se va de vacaciones, ella está siempre al pie del cañón. Y el que también siempre está al pie del cañón, incluso hasta cuando está de vacaciones, es mi querido amigo y compañero tecnófago, que es el señor Bernardo González, gran experto en tecnología, que recibimos siempre aquí con muchísimo cariño y mucha expectativa de lo que nos va a explicar, pues con su sapiencia, con su gran experiencia en el mundo de la tecnología, que ha desperdigado por ahí, por todos lados y entre otros lugares, pues aquí en este podcast. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento y me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Cuando uno se la está pasando bien, el tiempo pasa volando y la verdad, siempre lo digo, me divierte mucho platicar contigo. Es un tema que creo que a los dos nos gusta, nos apasiona la tecnología y pues tenemos la dicha de no solo platicar tú y yo solos, sino lo podemos compartir con algunas personas que al parecer también les interesa lo que está pasando en el mundo alrededor de la tecnología y lo que tú y yo comentamos aquí. Así es de que, pues listo para devorarnos estas suculentas noticias que también hay unos temas de los que nos gustan aquí en Tecnófagos, hacia dónde va la tecnología y sobre todo hay algunas negativas o cosas que pasan, pero otras traen mucho fondo positivo, ¿no? Sí, a ver, de lo que mencionas, pues mucha gente que se ha ido sumando a esta comunidad. Hoy me tocó interactuar con algunos de ellos, por cierto. Estoy hablando de nuestra comunidad de Telegram y la gente que obviamente nos hace favor de escucharnos. Súmense a esa comunidad, ahí hay muchísima información, mucha gente muy comprometida con la tecnología, que sabe barbaridades de esto. Si les gustan estos temas, y evidentemente les gustan, porque ¿por qué estarían escuchando Tecnófagos si no? Pues ahí en Telegram simplemente busquen Tecnófagos.
súmense a nuestro grupo de Telegram. Ahí luego incluso hasta premios damos y bueno, pues se la pasa uno muy bien ahí. Y te digo, hoy conocí a algunos escuchas de Tecnófagos. Además, sumé otros tantos porque me dieron oportunidad de participar en un foro que quiero mucho y que me parece extraordinario, que es el IT Masters Forum, organizado por nuestras amigas, por Mónica Mistreta y su hija Pía Mistreta, grandes conocedoras del mundo de la tecnología y que han hecho ya un grupo bien padre, una comunidad de expertos en IT. Y bueno, pues ahí me toca hacer el pez fuera del agua, el único mercadólogo, el único no IT expert ahí, pero bueno, hablo de lo que sé hablar, que es de mercadotecnia y un poquito de AI. Y pues en la comida y tal me puse a platicar de mis cosas y resultó que algunos de ellos me ubicaron y dijeron: oye, tú eres el de Tecnófagos. Dije: pues sí soy yo. Me aplicaron te imaginaba distinto, lo cual siempre interpreto como estás feo. A mí siempre me la aplican esa de te imaginaba muy distinto. Gracias por no decirme bueno, que estás más feo de lo que yo pensaba. Exacto. Pero bueno, lo tomo como un halago por alguna razón. Y lo que sí tomo como un halago es que nos escuchen. Y bueno, pues muchísimas gracias a ese foro. Y insisto, pues súmense a ese grupo. También si nos quieren escribir por correo electrónico, porque pues a lo mejor ustedes son muy de old fashion, pues háganlo a tecnófagos@kio.tech. Y pues me parece... bueno, y si nos están escuchando en Spotify, pues califíquenos. Y digo, ahí pueden rankearnos, ojalá que lo hagan de forma muy alta y con excelencia, pero si no, pues atenderemos eso lo que nos toca, lo que es. Exacto. Me parece que es todo por los avisos parroquiales. Pues te late si vamos con la primera noticia del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos de una vez. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Oye, Bernie, pues a ver, qué interesante. Digo, como bien dices, no todas las noticias son positivas. Esta caída tan espectacular que sufrió el Internet en general, la falla de la nube, la falla global en la nube de Amazon. Uno pensaría que justo pues la nube, pues para lo que existe es para que no pasen estas cosas centralizadas, ¿no? Vamos a intentar entender el fenómeno, este colapso temporal de una gran parte de Internet que bueno, pues sacudió al mundo, una interrupción intermitente del servicio en la nube de Amazon que afectó a más de 1,000 empresas, a millones de usuarios y pues a plataformas de redes sociales, Snapchat, Reddit, bancos, Lloyds y Halifax, juegos como Roblox y Fortnite. A ver, el contexto es el siguiente. Insisto que más allá de que, bueno, ahora le pasó a Amazon Web Services y le puede pasar a quien sea, pero es muy interesante entender cómo está distribuida hoy la nube, en dónde está recargada y qué pasa. Ya hemos platicado un poco de que de pronto hay algunas estructuras, infraestructuras y cables cables submarinos y cosas así que uno de pronto pierde de perspectiva que ahí es donde todavía está recayendo la información del mundo. Pero bueno, a ver, Amazon Web Services proporciona herramientas y computadoras que permiten el funcionamiento de aproximadamente una tercera parte del Internet, porque bueno, ofrece espacio de almacenamiento y gestión de bases de datos. Como saben, evita que las empresas ahí pues tengan que mantener costosas configuraciones y pues obviamente por la cercanía que tenemos y hemos tenido en nuestras carreras, Bernie y yo, con la industria de los data centers, pues hemos platicado y explicado mucho de esto y cómo esto conecta el tráfico a esas plataformas. Pero aquí algo muy simple, pues salió terriblemente mal, ¿no? O sea, una interrupción común, conocida como error del sistema de nombres de dominio, los famosos. Habrán escuchado todos de los DNS, pues bueno, pues a esto es lo que se tumbó. Entonces, los DNS funcionan como un mapa y pues Amazon Web Services aquí perdieron el mapa, el rumbo y todo lo demás. Y pues el sistema, pues entonces no puede ver dónde están las plataformas como Snapchat, Canva, ese tipo de cosas. Y pues bueno, Amazon Web Services afirma que el incidente ocurrió en su centro de datos en el norte de Virginia, que es su sede más antigua y más grande. Un clásico ejemplo, según dijeron ahí varios expertos, Bernie, que es el riesgo de apostar todo a una sola carta, que esa es la parte que me gustaría que nos ayudaras a entender y ahondáramos en eso, que es tener todo en un solo proveedor de servicios, porque pues a ver, Amazon Web Services es gigante y millones de empresas dependen de él. Ahí pues los otros que pintan obviamente son Azure de Microsoft y pues Google con sus cloud platforms, ¿no? Pero pues Amazon Web Services sigue siendo el actor predominante. Entonces
¿Cómo juzgas esto? Tú que además obviamente pues, trabajas en la industria de data centers, bueno, muy cerca pues, y en fin, o sea, tú conoces perfectamente esta industria. ¿Cómo está distribuido hoy el Internet y cómo es posible que pase esto justo cuando se supone que estamos hablando de una época de cómputo distribuido, ¿no? Sí, es muy interesante cómo lo planteas, porque creo que hay una parte de retórica de fondo, ¿no? Los humanos tenemos un ego muy grande y de repente creemos que controlamos algunas cosas y la realidad es que no es cierto, ¿no? Digo, me voy a ir a un extremo antes de entrar a la nota a temas técnicos, pero tú y yo recientemente tuvimos una pérdida de una vida humana, de una persona cercana a este programa. Y son de esas cosas de una persona pues, de edad joven, sin ningún problema, sin ningún antecedente. Y pues a veces crees que la vida no es tan frágil como en realidad lo es. Todo nuestro cariño a la querida Jocelyn. Sí. La verdad que una pena. Pero volviendo al tema técnico, hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita mientras te escuchaba decir esto de la nota, siempre me ha dado curiosidad el tema de los medios de transporte, ¿no? ¿Cuáles son los más seguros? Entonces, hay una métrica de muertes por 1,000 millones de pasajeros, que es el número es bastante grande. Y en motocicleta, que es el más accidentado, hay entre 100 y 200 muertes al año, accidentes de motocicleta. Claro, 1,000 millones de pasajeros, ¿no? Es muy grande. El mismo número en automóviles es entre 2 y 5, ¿no? A ver, pero ¿cómo estuvo el número de los 1,000 millones? No, perdón, es muertes por 1,000 millones de pasajeros por kilómetro, perdón. O bien la parte de kilómetro. Perdón. Correcto, ok. La métrica más alta, motocicleta entre 100 y 200, automóvil entre 2 y 5, autobús 0.4, 0.7, tren baja a 0.2 y 0.4, y un avión comercial es 0.003 a 0.05, ¿no? O sea, muy bajito. Es muy bajito. Si lo quieres ver, el avión en número de accidentes con fatalidades por año, por ejemplo, en los años 70, en esa década, había más o menos 60 accidentes fatales por año, ¿no? Ok. En la década de los 90, el número bajó a 35 accidentes fatales, más o menos unas 1,100 muertes en toda la década, en promedio cada año. Entre 2000 y 2010, 25 accidentes fatales por año con 750 muertos. 2010 a 2019, solo 14. Y lo que va de 2020 a 2024 van entre 6 y 10. Depende de cómo los midas, ¿no? Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son cosas muy, muy seguras, pero no pueden ser absolutamente seguras, ¿no? Siempre va a haber un factor que tú no controlas. Entonces, volviendo a este tema de la tecnología, le pregunté a ChatGPT, oye, dime cuáles han sido las fallas en algún servicio relacionado con Internet de los últimos 6 años, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente no se acuerda, pero en 2019 una empresa que se llama Cloudflare tuvo un error en una regla de un firewall y afectó 11 millones de dominios, ¿no? Correcto. O sea, una falla muy grande para la proporción de ese año, ¿no? Después, en el 22, Fastly, un CDN, un Content Distribution Network, afectó a empresas como CNN, Spotify, Reddit, Amazon, etcétera. También una actualización de software no controlada, ¿no? El mismo Amazon, su servicio de storage, un ingeniero ejecutó un comando incorrecto en una tarea de mantenimiento, en una actualización, eliminó algunas cosas y también afectó a muchas empresas, ¿no? Si usted cree que está teniendo un mal día en el trabajo. Exactamente. Google Cloud en 2020, también se acordarán, un error en un sistema de autenticación provocó una falla global que afectó a Gmail, YouTube, Maps, Google Docs. Yo soy usuario de las aplicaciones de Google y sí me acuerdo que nada funcionaba de todos esos sistemas. El año pasado, yo lo he comentado aquí en este programa, la falla de CrowdStrike, pues tiró hospitales, aviones, aeropuertos. Digo, no tiró los aviones, tiró los sistemas, ¿no? Y pues fueron unos caos en los aeropuertos porque este software que es de ciberseguridad y que está buscando amenazas provocó el clásico pantallazo azul de Windows, ¿no? Y el último, que también todo mundo se ha de acordar, fue durante la pandemia, fue Facebook,
que hubo un bug en un sistema que se llama BGP, que también es los protocolos de las direcciones. Sí, Pero claro. lo curioso de ese incidente de Facebook es que bloqueó el sistema de acceso a los data centers de Facebook y entonces los ingenieros no podían entrar a arreglar el problema, ¿no? Lo cual físicamente, claro, sí. Lo cual los servicios de Instagram, WhatsApp, etcétera, le pasa, ¿no? Entonces, un poquito redondeando todos mis comentarios, empezando por la fragilidad de la vida humana, los accidentes de los medios de transportes y estas fallas, yo creo que lo que hay que tener claro todos, pues es que no podemos jugar a Dios, ¿no? Y no podemos hacer cosas que sean infalibles. Siempre va a haber un factor, por pequeño que sea, de que algo puede fallar, ¿no? Incluso es muy común en esta industria de la tecnología y particularmente de los centros de datos y más que nada la administración de la infraestructura. Es un concepto que se llama Site Reliability Engineering, que es cómo haces que precisamente un sitio, una plataforma, una infraestructura o un centro de datos, efectivamente nunca se caiga, ¿no? Y uno de los principios de ese libro, que lo escribió un ingeniero de Google, precisamente, lo que dice es que si, aunque pudieras hacer algo para que nunca se caiga teniendo muchísimas redundancias, sería económicamente inviable, ¿no? O sea, costaría demasiado dinero para tratar de evitar que nunca se caiga, ¿no? Entonces, el Internet, como muchas cosas en la vida, pues padece de esta fragilidad. Estas grandes empresas tecnológicas, en este caso le tocó a Amazon, pero yo no quisiera tampoco ponerle un estigma de que, oye, Amazon falló y cómo es posible. Esto le pasa a cualquier compañía tecnológica, le pasa también a las empresas en las que trabajamos nosotros, a las chicas, a cualquier negocio. Claro. Y simplemente, pues hay que, cada vez que pasan estos incidentes, hay que analizar muy bien por qué pasaron, dónde no había redundancia, qué fue lo que lo ocasionó y tratar de ir cerrando las brechas. Así como mi ejemplo de los accidentes aéreos, cada vez hay menos. Sí. Pero no por eso podrías decir, oye, pues a partir del año 2030... te juro que nunca se va a caer ningún avión, ¿no? Ni Dios puede tirar un avión. Digo Dios por decir cualquier frase, ¿no? Pero por citar a los del Titanic, ¿no? Exacto, por citar a los del Titanic, ¿no? Esa grandiosa frase de este barco es tan grande y tan sólido que ni Dios lo puede hundir. Pues no duró ni 3 días y se hundió, ¿no? Y así pasan con muchos aspectos, ¿no? Entonces, más allá de entrar en los detalles de la nota, pues hubo un fallo en estos DNS, que son las direcciones. Una cosa que lamentablemente pasa en estas grandes infraestructuras es que se te puede desconectar la red 3 segundos, pero si esa desconexión de 3 segundos tira la base de datos, tu aplicación, el storage, desconecta los equipos, pues es muy factible que te tardes muchas horas en volver a restaurar y sincronizar todos los sistemas para que vuelvan a estar disponibles al 100%. Aunque la desconexión haya durado 3 segundos, ¿no? Eso también es una de las cosas crueles que pasa con la tecnología. Y para terminar mi comentario, pues no menos importante, también esto es consecuencia de que cada vez dependemos más de la tecnología, la utilizamos en más cosas, tanto en nuestros trabajos, en la economía, los gobiernos, las personas en lo individual. Y eso genera una gran dependencia. Y entonces cuando hay una falla en una empresa, en un servicio, pues las repercusiones que tiene hacia muchos otros negocios, a muchos otros servicios, pues es enorme como lo estamos viendo en estos casos. Y no quiero ser pesimista, pero esto no se va a acabar aquí, ¿no? Más bien tenemos que entenderlo en esa justa dimensión y tomar las precauciones debidas para que estas fallas, estos impactos, pues afecten lo menos posible al negocio o al sistema o de lo que estemos hablando. Fíjate que me hiciste recordar que una de las facetas, una de las fases de un plan de cualquier estrategia de tecnología que se respete, incluye pues qué hacer en caso de un desastre, los famosos DRPs o Disaster Recovery Plans y todas estas situaciones de, bueno, ¿qué hacemos si viene Godzilla y destruye la torre y tal? Y pues tiene todo que ver con esto que estás diciendo, porque pues sí, al final estos tipos de estrategias y la tecnología tiene que incluir una parte que diga, bueno, y si sí, ¿no? Y tiene que, no sé si viste este posteo que hizo Elon Musk, que le encanta hacer leña del árbol caído, en donde era una ilustración de un Jenga, que está toda la estructura enorme cantidad de maderitas arriba, y todo está detenido de una maderita que se ve muy endeble y a punto de
colapsar y dice, arriba dice todo el internet y abajo un solo cable de Amazon Web Services en Virginia, y todavía pone el comentario de y bueno, conste que a X, o sea, su plataforma antes Twitter, y a Starlink no le pasó nada, o sea, bueno, Elon Musk. Bueno, pero ese es un fanfarrón, ¿no? Digo. Sí, exacto. Justo lo que estás diciendo. O sea, dime un servicio de algo de internet que no haya tenido una falla alguna vez, ¿no? Exacto. Twitter, exacto. X, digo, SpaceX, digo, vive de aprender de las fallas, ¿no? Explotan los cohetes, Sí. Lanzan satélites de Starlink que no los logran poner en órbita y reingresan. Bueno, se dirigen hacia la Tierra para reingresar y pues, se desbaratan en la fricción de la atmósfera. En fin, nadie está exento de cosas de que mucho pasen más estas mundanas, cosas. ¿no? Cosas tan mundanas como alguna vez platicamos, ahorita me acordé de aquel barco que me parece que era chino, que dejó las anclas caídas, Sí. Y arrastrando las anclas se cargó un cable de estos submarinos y dejó sin internet a medio Europa, ¿te acuerdas? Sí. Digo, es que a lo mejor ese es el punto que podría resumir todo lo que comenté, ¿no? Los accidentes no los puedes evitar, por eso son accidentes. Son situaciones imprevistas, alguna variable que no contemplaste o la combinación de ciertos factores. Y mi humilde opinión es que va a ser muy difícil. Otra vez digo la palabra Dios nomás por citar el concepto, que quieras jugar a yo tengo el control absoluto de algo, ¿no? Correcto. Parece que eso es una exhibición de demasiado ego, ¿no? No tienes el control absolutamente de nada, ¿no? Hacemos lo mejor Totalmente. que podemos con lo que hacemos y está bien, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues vamos a lo que sigue. Vamos a hablar de perovskita. Vamos, que esa estaba buenísima. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Muy bien, pues la perovskita, Bernie, tiene un nombre muy soviético esto y curiosamente lo es. Es un mineral que ha resultado algo verdaderamente maravilloso. Es un mineral que fue descubierto por primera vez en los Montes Urales en 1839. Este nombre actual se refiere a diversos materiales sintéticos con estructuras cristalinas que imitan la del mineral. De lo que estoy hablando es que se puede fabricar a partir de materiales como bromo, cloro, plomo y estaño. Oxford PV es una empresa derivada de la Universidad de Oxford y es una de las muchas startups que alrededor del mundo están trabajando en el desarrollo de lo que pues, se está llamando la revolucionaria próxima generación de la energía solar, que son justamente pues, estas células solares de perovskita en tándem. Vamos a entender un poquito de esto. Los paneles tándem, que como el nombre indica, pues trabajan en conjunto, combinan silicio, que es el material utilizado actualmente en los paneles solares fotovoltaicos, los paneles solares que conocemos todo el mundo, con materiales de perovskita para aumentar la eficiencia de los paneles al convertir la luz solar en electricidad. Entonces, y por su parte, los paneles de silicio convencionales pues dominan el mercado solar fotovoltaico actual. Aquí el tema es que su eficiencia, es decir, la cantidad de luz que convierten en energía, en realidad es relativamente baja. Entonces, obviamente la eficiencia, Bernie, pues es clave para las energías renovables. Lo que quieres es justo que puedas expandir la escala para que la descarbonización, en este caso, pues depende de producir el máximo nivel de energía al menor costo posible, ¿no? Y que es algo en lo que hemos avanzado mucho, cada vez se ha vuelto más eficiente, pero bueno, pues aquí de lo que se trata es obviamente seguir avanzando en ese sentido. Entonces, la ventaja de la perovskita sobre el silicio es que pueden convertir una mayor parte del espectro luminoso en energía, y esto es gracias a una combinación de factores que incluye la movilidad de los electrones dentro de las células. Bueno, poniéndonos un poquito más técnicos, las células de perovskita pueden utilizarse de forma independiente en algunas aplicaciones porque son ultrafinas, lo que significa que pueden pulverizarse sobre superficies como ventanas. Muchas empresas están actualmente probando esta tecnología. En el 2004 se estableció un nuevo récord para el módulo solar, fíjate qué interesante, residencial más eficiente del mundo, alcanzando una eficiencia de conversión del 26.9%. La empresa cree que su programa de investigación continuará mejorando la eficiencia en un punto porcentual al año. Obviamente la industria solar pues está buscando la mejor forma de reciclar los paneles, incluyendo los paneles de plomo.
Oxford PV, esta empresa de la que hablaba yo, esta startup, está produciendo sus células en una fábrica en Alemania. Recientemente envió su primer proyecto piloto de alrededor de 100 kilowatts de paneles solares en tándem a un parque solar a escala comercial, digamos ya en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, estos paneles se están considerando para posibles aplicaciones espaciales, para la alimentación de satélites. Entonces, pues muy interesante lo que está pasando con estos paneles de perovskita, porque la verdad es que están incrementando, como podemos ver en la nota, su eficiencia y pues, insisto, de eso es de lo que se trata, el darle cada vez más batalla a las vías de generación de energía tradicionales. Muy prometedor lo que estamos viendo ocurrir con este material de nombre tan excéntrico y pues muy, muy, muy interesante. Sí, absolutamente. Y fíjate que me gusta mucho, igual me puse a investigar la evolución de la eficiencia de cómo estas celdas solares pueden captar la energía que viene de la luz solar. Y es una historia bien interesante. Esto comenzó en 1954 con Bell Labs, estos laboratorios norteamericanos, donde pues descubren que con el silicio, era en ese entonces un monocristalino, podían captar algo de energía a través de exponer el cristal a la luz solar directamente, ¿no? Evidentemente era muy, muy costoso y lo empezaron a poner en los primeros satélites a finales de la década de los años 50, ¿no? La energía que se podía convertir de esta exposición directa al sol era tan solo del 6%. La década de los 60 subió a un 8%, en los 70 subió al 10%, en los 80s 14%, en los 90s 17%, principios de los 2000s 20%, 2010 23%, y ahora este material perovskita que acabas de describir perfectamente con todos sus beneficios, pues ya ronda cerca del 30%, no exactamente el 29%, pero muy probablemente estaremos ya en un par de años cercano al 30%, que ya es un avance muy notable porque ¿cómo no? Esto impacta muchas cosas, ¿no? El material es de menor costo, es más fácil de fabricar. Entiendo que se puede utilizar como un polvo, ya no tiene que ser estas placas clásicas azules de los paneles solares que están en los tejados, sino que lo podrías incorporar en cristales de forma vertical, por ejemplo, en los edificios. Normalmente quien puede poner unos paneles solares para que tenga sentido, pues es alguien que tiene una casa, ¿no? Donde puedes usar tu azotea. Pero si son departamentos de un edificio muy alto, pues la superficie de la azotea no alcanza para todos los apartamentos. Sin embargo, si lo colocas en los cristales, pues igual y puedes empezar a captar energía, y ya a ratios de 30%, pues ya tiene sentido. Y seguramente, ojalá va a tomar menos tiempo que estos cerca de 80 años en la línea de tiempo que acabo de describir. A lo mejor en unos 20, 30 años nos podemos acercar a un 100% de eficiencia, lo cual nos va a permitir generar energía limpia, pues para todo esto que se vislumbra que el mundo hacia adelante va a requerir de demasiada energía, tan solo por los centros de datos, todo lo que se habla de inteligencia artificial, las automatizaciones, vehículos autónomos, los robots, en fin, muchas de las cosas que mencionamos tú y yo aquí en este podcast, sin lugar a duda van a demandar mucha energía, y es una gran noticia que se esté desarrollando la energía solar, ¿no? Como lo han dicho por ahí varios personajes, tenemos la fortuna en esta galaxia de que contamos con un generador nuclear. Ese sí es muy bueno, ese sí no falla, ese sí ya lleva varios miles de millones de años funcionando de manera ininterrumpida, porque lo creó el universo. Y seguramente va a funcionar otros millones más, ¿no? Sí, y sin mayor aspaviento más que de repente echarse por ahí alguna que otra fumarola que de pronto pues nos puede cocinar a nuestros satélites, pero más, o sea, vaya, la verdad fuera es que de esos detallitos que suelen suceder con las tormentas solares. Bien decías que no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Pero tenemos un sol bastante estable, ¿no? Y eso sí lo digo con cierto conocimiento de causa. Alguna vez vi una capsulita de Neil deGrasse Tyson explicando
justo lo agradecidos que teníamos que estar con esa fuente de energía que tenemos, porque pues nuestro sol está en la edad, en el tamaño y en la estabilidad exacta para permitir la vida. Me fascina y me apasiona todo ese tema de lo que llaman la zona Ricitos de Oro, en la que está la Tierra, que digo, si no han leído de eso, es apasionante. Toda esta zona, la Goldilocks Zone, que Goldilocks es el nombre que se le da a Ricitos de Oro en inglés, habla de, y esto es, digamos, la parte de la física que explica que todo nuestro planeta está en la zona de Ricitos de Oro, haciendo alusión a que en el cuento Ricitos de Oro, ya ves que primero llega a la cama del papá y le parece muy grande, y luego a la de la mamá y le parece muy, no sé, a la del niño, y se queda en la cama de en medio. El chiste es que Ricitos de Oro primero come en un plato grande, luego uno chico, y se queda con el mediano. Ese juego de que tiene que estar exactamente todo en el tamaño exacto, en la distancia exacta y tal. Nuestro planeta está extraordinariamente calibrado en esa zona, que gravitacionalmente está perfectamente ni tan cerca ni tan lejos del Sol como para tener los beneficios que tiene. Si estuviera X número de kilómetros más para allá y para acá, entonces estaríamos muy fríos o muy calientes. Entonces, todas esas cosas que permitieron la vida, que incluso pues mucha gente le encuentra una explicación sobrenatural, sí, y dice que eso es de un origen de diseñador, una deidad o una cosa por el estilo. Pues proviene de ahí, de toda esta fine tuning que parece tener nuestro planeta. Entonces me parece encantador toda esa teoría y esa explicación. Ya que escucho toda esa explicación, seguramente la frase también en inglés, el famoso sweet spot, ha de estar relacionado también con eso, ¿no? Seguramente. El lugar justo donde obtienes el máximo beneficio, ¿no? No estás ni muy alejado ni muy cerca, ¿no? Sí. Léanle un poquito de eso, busquen eso, porque además, ahorita, como ven, me cuesta mucho trabajo explicar estas cosas porque no me sé, evidentemente, los números y la física, pues no es lo mío. Pero si empiezas a leer de eso, encuentras unas cosas bien interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la fuerza gravitatoria, con la atracción que ejerce la gravedad. O sea, estos 9.81 metros sobre segundo, algo así, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre nosotros. Si estuviera un poquitito más fuerte, nos hubiera comprimido contra el suelo, y si fuera un poquitito más ligera, se hubiera desarrollado la vida como la conocemos. En fin, o sea, hay algunas cosas ahí bien interesantes de cómo está calibrado nuestro planeta para albergar vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto que mencionabas. Pues muy interesante este tema de los paneles, y ojalá que sigamos pudiendo aprender más y mejor y a optimizar cada vez más estos materiales, porque vaya que los necesitaremos, Bernie. Necesitamos toda la energía limpia que podamos obtener, pues que esto siga en ese camino. Vamos con lo que sigue, si no dispones otra cosa. Vamos con la siguiente, que también está muy interesante, de estas notas científicas. Bueno, pues hablemos de las MOF, las estructuras metalorgánicas. Qué bonita palabra. Las MOF y en contra de la escasez del agua. El Premio Nobel de Química del 2025 de este año le fue otorgado a Susumu Kitawa, que sorprendentemente no quita agua, sino que la pone. Ahorita vamos a hablar, perdón por el chistorete. Richard Robson y Omar M. Yagi por su avance en las estructuras metalorgánicas que permiten filtrar, almacenar o transformar sustancias. Su arquitectura molecular permite que las MOF, las estructuras metalorgánicas, se utilicen en aplicaciones tan diversas como la obtención de agua potable en ambientes áridos como desiertos, la captura de dióxido de carbono, el almacenamiento de hidrógeno y la eliminación de contaminantes, los famosos PFAs, del agua. Uno de los logros más impactantes derivados de los trabajos de Yagi y de su equipo fue la creación de materiales capaces de extraer agua potable directamente del aire en entornos desérticos.
Por ejemplo, en el desierto de Arizona, donde la humedad ambiental es mínima y la disponibilidad de agua resulta crítica, sus MOF demostraron una solución innovadora. Durante la noche, fíjate qué interesante, capturan el vapor de agua que existe en el aire y cuando el material se calienta con la salida del sol, entonces liberan ese líquido y permiten recolectar esta especie como de sudor del medio ambiente. Qué cosa tan extraordinaria. El avance en las MOF fue posible por la visión de combinar disciplinas como la química inorgánica, la ciencia de materiales y la nanotecnia. A medida que el trabajo de los ya mencionados Robson, Kitagawa y Yagi fue reconocido, pues equipos de todo el mundo comenzaron a investigar cómo modificar las estructuras para tareas específicas. Entonces hay miles de MOFs diferentes y la lista se está expandiendo año tras año, por hablar de algunos. O sea, captura de dióxido de carbono en la industria, su eficacia para capturar CO2, ayuda a reducir las emisiones contaminantes de fábricas y centrales eléctricas, eliminación de contaminantes persistentes, decíamos, ¿no? Los PFAs. Algunas MOF pueden absorber y eliminar sustancias peligrosas del agua. Almacenamiento de hidrógeno y gases peligrosos permiten guardar grandes volúmenes de hidrógeno o gases tóxicos de manera más segura y eficiente. Recuperación de elementos valiosos de residuos. MOF como el CIF8 pueden extraer tierras raras, de las famosas tierras raras que ahora está tan de moda, de aguas industriales. En la industria electrónica se utilizan para contener gases necesarios en la fabricación de semiconductores, vaya que eso sí están de moda y están siendo el nuevo oro, petróleo y todo lo que ustedes quieran. El mundo se va a definir por los semiconductores y pues estos aumentan la seguridad y la descomposición de gases nocivos. Algunas MOF neutralizan gases que pueden emplearse como armas químicas. Bernie, me costó mucho trabajo entender lo más mínimo y elemental de esta nota porque, o sea, entendía que esto era muy importante, pero no entendía el funcionamiento. Y ahora que ya empiezo medio a vislumbrar, me parece que las implicaciones de esto hasta se quedaron cortas, ¿no? O sea, esto parece de verdad un game changer, dirían en inglés. Pues estas estructuras metalorgánicas que permitan filtrar, almacenar o transformar sustancias, pues parece que las implicaciones y las aplicaciones son infinitas, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que aquí puedes echar a volar la imaginación, que justo creo que es lo que de alguna manera hace la ciencia ficción, porque digo, no por nada le dieron el premio Nobel. Están empezando a manipular ciertas estructuras a nivel molecular. Para hacer cosas que pues simplemente antes no se podían hacer, ¿no? Digo, tuviste la explicación correcta, estructurada de todos los términos, pero si alguien lo quisiera poner en términos llanos, la aplicación esta de convertir agua es extraer agua del aire, ¿no? Correcto. Entonces, en lugares donde las condiciones del terreno, no hay ni ríos, ni lagos, ni pozos, todas estas cuestiones como en el desierto, pues la poca humedad que hay en el aire se puede convertir en agua de una manera que parece ser bastante práctica y no tan costosa con esta manipulación. Y las otras aplicaciones que mencionaste hacia la industria, pues parece que nos llevarían a esas fantasías. Hoy no son más que una fantasía de que podríamos crear cualquier cosa si somos capaces de manipular los átomos, ¿no? Los elementos, prácticamente los de la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, ahorita mientras te escuchaba, ¿sí? Le pregunté a ChatGPT, oye, si manipulo estos átomos, ¿podría yo crear algún objeto, algún ser viviente, una planta, etcétera, una manzana? Sí. Y dice, bueno, en teoría sí, pero es extremadamente complejo, ¿no? Porque hay muchos procesos químicos de por medio, pero en teoría sí, porque la cantidad de elementos pues no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, un ser humano está 99% hecho de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, ¿no? Esos 6 elementos conforman los átomos del 99% de nuestro cuerpo, de lo que somos, ¿no? Sí. Entonces, en estricta teoría, si pudieras tener una tecnología que tome esos elementos y los acomode de la manera correcta con ciertos procesos bioquímicos, pues podrías armar algo tan complejo como una persona, ¿no? O un objeto tal vez menos complicado como, o sea, una lavadora, un martillo, una manzana o alguna cosa así. Pero aún hay una complejidad, pues. Una complejidad larga por recorrer, ¿no? Vamos a ver estas aplicaciones en el corto plazo, producir agua a partir del aire, eliminar los contaminantes o los plásticos
también del agua, de aguas residuales, o quitar el monóxido de carbono de un cierto lugar o de algunos materiales, etcétera. De una manera, yo diría, mucho más elegante de como tradicionalmente lo hacíamos, ¿no? Por el desconocimiento que teníamos a ese nivel atómico de cómo se conjuntan estos elementos. Y sin lugar a duda, pues, no tienes que fantasearle mucho, pues, para imaginarte que las cosas pueden cambiar drásticamente de cómo se hacen el día de hoy a cómo se harán tal vez en unas décadas o en unos cientos de años. Podría parecer como magia si alguno de nosotros lo viera en este momento, ¿no? Sí, a ver, cuando leía la nota y este tema de extraer agua del ambiente en un lugar como un desierto de Arizona, con esa aridez extrema, pensaba en... yo leí con mucha avidez las novelas de Dune, que ahora se han vuelto a poner de moda por los remakes de las películas, que la verdad es que sí he visto las nuevas versiones de las películas, pero me han aburrido terriblemente. Entonces no me acuerdo si hacen énfasis en ello. Ciertamente en la película original de David Lynch sí lo hacían. Hacían énfasis en que justo la película, digo, las novelas y la película se llaman Dune porque ocurren en gran parte en un planeta desértico que se llama Arrakis. Las novelas son de Frank Herbert y hacen, o sea, la gente que vive en esos planetas, en ese planeta desértico, captura agua y la almacena en sus propios cuerpos utilizando pues prácticamente esta tecnología, ¿no? Entonces era algo que estaba en el terreno de la ciencia ficción y ahora ya lo estamos viendo. Me pareció, lo dijiste, una palabra clave, me pareció muy elegante. Y las implicaciones de esto, pues insisto que pudieran ser infinitas, porque estamos hablando de, pues, digo, a lo mejor estoy siendo naif, pero me parece que estamos hablando de manipulación molecular y eso, ya lo decías, o sea, pues, al final, si eso lo extrapolamos, pues podemos hablar de estructuras complejas, humanos, cosas, edificios, ya llevándolo a un extremo, pero... En su esencia, estamos hablando de, sí, extraer moléculas de agua donde realmente pues, no existían o estaban demasiado dispersas como para poder, como para que las pudiéramos utilizar. Y entonces estos encapsulamientos, esta forma de atraparlos como en una red, como atraparías mosquitos en una malla, me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente por eso les dieron un premio Nobel de Física a estos señores, ¿no? Nada más por eso. Siempre hago estas analogías, ¿no? No sé por qué me gusta comparar tiempos muy anteriores del pasado. ¿Sí? Si hubiera una máquina del tiempo, vamos a pensar en una mente muy abierta, ¿no? Y muy visionaria y muy creativa. No sé, Leonardo da Vinci, ¿no? Que vivió en 1500 y fracción. Sí. Si hubiera una máquina del tiempo y te lo trajeras y le explicaras, por ejemplo, la radio, cómo viajan las voces por el aire, o cómo puedes generar energía a través de friccionar ciertos materiales y esa energía puede mover objetos de gran tamaño con grandes pesos. Yo encuentro muy difícil que dijera, sí, claro, era evidente. O sea, diría, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Desde dónde está el brujo? ¿Cómo lo hicieron? Claro. Y para nosotros es difícil entenderlo porque pues nacimos con ello y estamos súper acostumbrados, ¿no? En el libro de los 3 cuerpos, de un autor chino que ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas que hay una escena muy chistosa? Y también hicieron una serie, al menos del primer libro en Netflix, ¿no? Sí. Que cuando los van a atacar o tienen algún conflicto, de repente a un niño lo deshidratan y se vuelve como del ancho de una hoja de papel, el cuerpo, y lo enrollan como si fuera un pergamino y se lo llevan, ¿no? Sí. Y luego ya cuando lo quieren revivir, pues lo meten en agua y se vuelve a rehidratar y otra vez ya está vivo, ¿no? Solo agregué agua. Solo agregué agua, ¿no? Y ese tipo de cosas, digo, hoy las dices y dices, no, eso es pura fantasía, eso no es cierto, es imposible, no se puede hacer. Quién sabe si en un futuro se puede hacer, ¿no? O déjame compartirte, no sé si tú ya lo hiciste con tu coche. El otro día me enteré que ya está disponible el software de conducción autónoma, el Full Self Drive. ¿Ya está en México? Ya lo activas, lo puedes comprar, no sé. Es una suscripción mensual, ¿no? O una mensual. Yo lo compré por un mes para probarlo.
Sí. Y digo, la primera, me sorprende muchísimo que en la Ciudad de México, digo, algunos topes sí se los vuela, los hoyos no los ve, pero... Y lo bueno es que casi no hay aquí, entonces... El otro día, ¿sabes? Se me cerró un taxi, se paró enfrente de mí y el carro puso la direccional y como chilango abrió así para el otro lado y pum, lo pasó yo así, órale. O le puse ir al súper y dije, bueno, pues cuando llegue al estacionamiento y entre al estacionamiento del súper, pues se va a desenganchar y me va a decir, Gobierno, ya llegamos, ¿no? Ya tú estacionalo, ¿no? No, se metió al estacionamiento y donde vio el primer lugar, acá como chilango así de un solo movimiento, se mete, ¿no? Qué simpático. Y luego, digo, la mayor parte del tiempo yo voy solo en el coche. También de repente me di cuenta que yo hablo con el coche, ¿no? A ver, pásate para este carril. Aguas con la banqueta, no tan rápido, o entrar a un evento, oye, espérate, está la valla, deja agarro el boleto. O sea, yo voy hablando con el coche, digo, evidentemente no me escucha, ¿no? No tienen ni... No, claro. Ni un agente de inteligencia artificial ni nada, pero pues son esos fenómenos que seguramente van a pasar hacia adelante, ¿no? Las nuevas generaciones, cuando vean estas cosas de una manera muy cotidiana, pues va a ser una vida muy distinta a nuestras generaciones que pues era palanca, clutch, mete primera, Sí, claro, sí. Agarra el volante y tú haces todo, ¿no? Creo que en unos cuantos años, digo, no va a ser tan inmediato, pero no sé, a lo mejor en 5, 10, 15 años, igual que llegaron los automóviles eléctricos, pues se van a poder ya conducir de manera autónoma. Y justo lo comento porque nuestra siguiente nota tiene mucho que ver con ese tema. Totalmente. Y vaya que buen cue nos das. Entonces vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Nuevas rutas. En el cruce entre innovación, tecnología y transporte, Uber y Nuro, que quizá estemos más familiarizados con Uber que con Nuro, ahorita vamos a hablar qué hace Nuro, están marcando agenda. A ver, su apuesta, Bernie, es más allá del simple movimiento de personas o mercancías. Está muy interesante porque es una visión de movilidad inteligente que está con un componente importante de inteligencia artificial que va a transformar, al menos esa es la intención, cómo nos movemos y cómo transportamos carga en el futuro. Entonces, vamos a hablar de lo que hace Nuro. Nuro había centrado sus esfuerzos básicamente en vehículos autónomos para entregas de las que se llama la última milla, o sea, llegar al correo, los abastecimientos, el comercio digital. Entonces, bajo este modelo, sus vehículos no transportaban personas, sino solo bienes, pues. Entonces, con el tiempo, este enfoque ha ido evolucionando y esta empresa, que es una startup, ahora busca licenciar su software de autonomía llamado Nuro Driver a fabricantes y plataformas que quieran lanzar vehículos autónomos de servicio público. Por su lado, Uber se alió con ellos, con Nuro, y con otra empresa llamada Lucid, que es un fabricante de autos eléctricos, y pues para materializar este cambio, hacerlo realidad. Entonces es un proyecto conjunto que contempla desplegar la friolera de 20,000 vehículos robotaxi equipados con tecnología de autonomía, integrando Nuro a lo largo de 6 años en muchas ciudades. Es un movimiento que busca, digamos, simboliza pues un híbrido entre plataforma de transporte tradicional y operador autónomo. Entonces, Uber ya no solo conecta conductores y usuarios, ahora está buscando controlar, o al menos parcialmente, la tecnología que mueve los vehículos. Entonces, el enfoque actual de Uber más Nuro es robotaxis, como decíamos, es movilidad de personas. Pues esto tiene, como pueden ver, pues implicaciones logísticas, o sea, vehículos autónomos de carga que podrían usar versiones escaladas del software de autonomía para operar rutas interurbanas sin conductor, dropshipping automatizado, o sea, alianzas entre plataformas de entrega, logística, comercio electrónico, permitirán entregas robóticas en zonas urbanas densas. Obviamente esto se busca que tenga una reducción de costos operativos, una integración multimodal inteligente, o sea, la inteligencia artificial coordina camiones autónomos, tren, drones y distribución urbana con la misma visión de red logística. Y pues bueno, o sea, ahí se levanta la bandera para los transportistas en México, ¿no? O sea, este movimiento representa pues algo muy claro, o sea, el transporte inteligente no es algo lejano, está aquí, está ocurriendo ahora, as we speak, mientras hacemos este podcast, mi querido Bernie. Sí, fíjate, curiosamente, el día de hoy anunció Amazon que en un par de años probablemente va a prescindir. Me parece que en una nota vi 160,000 trabajadores y luego otras notas decían que podía llegar hasta 500,000 de personas.
que las van a reemplazar por robots, ¿no? En estos, seguramente estos almacenes, a lo mejor algunos repartidores, etcétera. Sí. Y pues después de ver el episodio pasado, hablamos tú y yo de estos robots autónomos de Figure, la versión 3, pues ya no está tan descabellado. No. Y lo que acabas de narrar en el transporte de pasajeros, estos cybercabs o robotaxis, como le quieras llamar, pues me parece que igual van a invadir el mercado de una manera muy rápida, ¿no? Primero empiezan como muy experimental, parecen una gran novedad, ves por ahí uno que otro en alguna que otra ciudad, pero de repente, igual que pasó con los vehículos eléctricos, esto es altamente probable que se empiece a masificar. Y esta distinción entre pasajeros y carga, digamos, carga ligera o carga que mueven las personas, no estoy hablando de la carga industrial, de estos camiones pesados o trailers, pues tiene mucho sentido. A mí me dio curiosidad saber por qué particularmente el robotaxi de Tesla es un vehículo con solo 2 asientos, ¿no? Y no le pusieron para 5 pasajeros, que es casi el común de la mayoría de los automóviles. Y parece ser que lo que analizaron ellos es que al segmento que van, al menos en los primeros años, en las ciudades donde van a poner este tipo de servicios, la gran mayoría de esas personas que estarían dispuestas a pagar un taxi autónomo, pues fluctúan entre 1 y 2 pasajeros, ¿no? Es difícil una familia de 4 o 5 o un grupo de amigos saliendo a una fiesta que sean más de 2. Parece ser que es la minoría. Entonces, por eso privilegiaron los 2 asientos. Y luego eso automáticamente te da un maletero más grande. Claro. Donde lo que dicen también los ingenieros de Tesla, pues es que podrías subir varias maletas si es que vas al aeropuerto o vas a tu oficina y llevas algún, no sé, un diseñador, un arquitecto y lleva unos planos o algo voluminoso, pues tiene una cajuela mucho más grande, ¿no? Y algo que yo especulo, no tengo la más remota idea de si lo hicieron pensando en eso o qué tan pronto puede pasar eso, pero hoy cualquiera puede comprar casi cualquier artículo por una plataforma de comercio electrónico. Lo malo es que te tienes que esperar por lo menos 24 horas o tal vez más para que te llegue. Entonces, me imagino que si quieres comprar una televisión y son las 5 de la tarde, pues el e-commerce no es opción, ¿no? Para tenerla ese mismo día. Y tal vez lo que tengas que hacer pues, es sacar tu automóvil, ir a un centro comercial y comprarla, ¿no? Con estas opciones de estas cajuelas tan grandes, pues podrías comprarla en línea, usar la opción de pick-up ahí en la misma tienda, nada más que en vez de que tú vayas a la tienda, pues puedes mandar el Uber con esta opción de carga que nos acabas de describir, o un robotaxi, y pues el coche se puede parar ahí en la entrega de los pedidos, le puede avisar electrónicamente que viene por el pedido 345, que es una pantalla, y pues el despachador del almacén lo subirá al coche, cerrará la cajuela y el coche va a ir a tu domicilio y lo mismo, ¿no? Te avisará cuando llegue, un poco parecido a este robot que mostramos de China, que también hay varias personas en el grupo de Telegram, también en sus viajes ya los habían grabado, donde en China es muy común que el robot llega al repartidor, le pone la comida y el robot solito pide el elevador, sube al piso, va a tu habitación y te lo entrega, ¿no? Nada más que aquí estamos hablando de una escala a mayor distancia en la calle con un vehículo, pero funcionaría para lo mismo. Y todo eso, al parecer, es altamente probable que sea inevitable de que suceda, ¿no? Estamos en una trayectoria donde al menos en el aspecto tecnológico nos dirigimos hacia allá. Fíjate que esto que cuentas me hace pensar indefectiblemente en uno de mis maestros favoritos, que es David Roberts, maestro de Singularity University, que habla mucho de la inmediatez y habla mucho de... toda su cátedra está basada en que tú como mercadólogo y bueno, como cualquier persona que trabaja en una empresa, pienses, curiosamente hoy hablaba yo de él, pienses en quién es tu verdadera competencia y quién es el que te puede desplazar de lo que hoy estás haciendo, y pone muchos ejemplos muy inteligentes, muy bien pensados de quién ha desplazado a los incumbentes históricamente a lo largo de la historia. O sea, entonces dice, bueno, normalmente el que te
el que ha quitado al número uno de cualquier industria, de cualquier empresa, de cualquier cosa que se haya vendido, no es alguien que vende lo mismo, es alguien que vende otra cosa completamente diferente, pero que cumple la misma necesidad de una forma más inteligente o una industria que antes no existía. El ejemplo clásico que cuentan sus conferencias es el cómo enfriar la comida o cómo mantenerla fresca. Empieza contando la ruta de la seda y la ruta de las especias, diciendo pues la gente le echaba especias a la comida no para especiarla, sino porque se creía que eso mantenía fresca la comida, que no era cierto, pero para que no supiera feo lo que estaba echado a perder. Exactamente, para que la comida podrida no supiera tan gacho. Entonces, pero bueno, mientras los especieros estaban encontrando rutas de comercio a las Indias y Cristóbal Colón se perdía y llegaba a América y etcétera, esos fueron desplazados por la gente que pudo comerciar hielo, ¿no? Y traer hielo, insular un barco y traer un hielo desde el Ártico o algo por el estilo. Sí. Los países nórdicos traían hielo al Caribe. Algo, correcto. Una hazaña impensable. Exacto. Entonces, pero mientras estos estaban peleando el precio del hielo, alguien lo pudo fabricar de alguna forma, ¿no? Y local. Mientras se peleaban los que fabricaban hielo, alguien lo pudo hacer en un refrigerador. Eso extrapolado. Oye, perdón que te interrumpa nada más, porque me vienen a la cabeza estas historias. Por favor. Otra vez tráete a Leonardo da Vinci y explícale cómo haces hielo, ¿no? Y dile, no, pues mira, es muy fácil. Solamente agarro el aire, lo comprimo. Lo condenso. Y cuando está condensado, que es, pues es hacerle compresión, ¿no? Es reducirle su espacio, su masa, que los gases son comprimibles, pues automáticamente desciende su temperatura y si lo meto a un serpentín y lo paso por agua o lo que tú quieras, pues hace hielo, ¿no? Entonces es muy chistoso. Perdón que te interrumpí. No. Además ya iba a terminar, pero justo es eso. O sea, el punto de David Roberts es que hoy en día pues vivimos desde hace muchos años una guerra entre fabricantes de refrigeradores. Y entonces él lo que dice es, si yo fuera uno de ellos, pues en lugar de estarme peleando contra el otro cuate que también hace refrigeradores, estaría preocupado por quién me va a desplazar, que de acuerdo a la historia no va a ser un fabricante de refrigeradores, sino de otra cosa. ¿Y cuál sería esa otra cosa? Y él dice, bueno, yo pienso quizá que va a ser Amazon o alguien que me provea la inmediatez de alimentos frescos ya sin necesidad de mantenerlos refrigerados. Y todo lo que acabas de decir, o sea, hoy en día pues es más fácil que vayas al súper o que mandes un dron o un robot te traiga los alimentos refrigerados. ¿Para qué quieres un refrigerador gigante en tu casa costando dinero, electricidad y tal, cuando puedes tener a lo mejor un refrigerador y a lo mejor vamos a necesitar nada más refris chiquitos y tal? En fin, me vino a la mente porque creo que eso es el tipo de cosa que empieza a hacer estos cambios tecnológicos en nuestras vidas que luego ni cuenta nos damos, pero es como vamos evolucionando, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En vez de enfriar las verduras y todas esas cuestiones en un refrigerador y competir, como bien lo dices, con esas empresas, pues a alguien se le va a ocurrir poner una granja de hidroponía en un lugar cercano a tu casa y cuando quieras vegetales frescos, pues simplemente los pides y un dron te los va a llevar probablemente en menos de 5 minutos. Correcto. Y aparte de que están más frescos, no estuvieron refrigerados y son al momento que los vas a consumir. Y es altamente probable que esa tecnología o esa idea pues desplace a la anterior que requería este aparato enorme que gasta luz, todo lo que dijiste, ¿no? Correcto. Muy bien, mi Bernie, pues lo que no han inventado es algo que impida que el tiempo pase con esa tiranía que lo caracteriza. Así que tenemos que cerrar ya este episodio de Tecnófagos. Quiero agradecerle de nuevo a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto a ti y bueno, su servidor Ricardo Maza, que es un orgullo y un honor estar aquí compartiendo estos micrófonos y esta pantalla. Como siempre, mi querido Bernie, pues si no pasa algo excepcional, pues estaremos aquí la próxima semana. Si no hay una falla de algo del universo, por aquí nos veremos y nos escucharemos en el siguiente episodio de Tecnófagos. Esto será la próxima semana. Gracias por escucharnos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.